Hola, buenas noches a todos. Es un gusto, como siempre, saludarlos a ustedes. Ha sido una gran experiencia trabajar con el Colegio de Arquitectos del Perú, como todas las experiencias que hemos tenido en este viaje por Perú, que ha durado más de 6 años. Les agradecemos mucho la oportunidad de haber estado con ustedes. Vamos a utilizar esta conferencia que fue desarrollada a petición del grupo de trabajo como una de las iniciativas de difusión de esta actividad que llamamos caso piloto que estábamos construyendo y lo dimos en mayo de este año. Esta conferencia la estoy tomando como base para conversar con ustedes referido a el sistema de competencias o el sistema de certificación o el sistema de cualificaciones, depende en qué país de América Latina estemos trabajando. Entonces, tiene una variedad de nombres. Sin embargo, solamente vamos a destacar que es un sistema de calidad en el desempeño y que se ha creado para responder a las grandes transformaciones del siglo XXI. Como parte de este proceso, les voy a contar un poquito la experiencia de Perú y después lo que hemos estado haciendo con el colegio. Este gran impulso que el Colegio de Arquitectos ha dado a la certificación de competencias de sus agremiados, de todas las disciplinas o actividades que conviven con ustedes, como por ejemplo en el caso de la planificación territorial, que trabajan con equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. Entonces, empecemos un poquito hablando de las grandes transformaciones del siglo XXI. Lo que quiero destacar acá con esta lámina es que en estos tiempos, y si ustedes revisan algunos informes del Grupo Mundial de Economía, que se reúnen en Davos todos los años, van a ver que ellos han destacado, al igual que la OCDE y que otras instancias internacionales, sobre todo las instancias multilaterales, han destacado que existe una revolución que se ha llamado la Revolución 4.0 y que se refiere a la tecnología. Esto solamente es una muestra de los grandes cambios culturales, de los cambios jurídicos, el reconocimiento muy amplio a los derechos humanos, la valoración del ser humano como un capital que existe y por supuesto, un esfuerzo de vinculación público-privada que va avanzando cada vez más buscando una corresponsabilidad en la gestión. Es decir, que exista corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado en la construcción de todas las necesidades que tiene la sociedad para poder desarrollar su competitividad, su productividad y poder de manera equilibrada y equitativa participar en los mercados nacionales, regionales y globales. En ese sentido, la UNESCO ha destacado que en nuestros días se admite que el conocimiento se ha convertido en el objeto de inmensos desafíos, pero también esos desafíos que son económicos, políticos, culturales, legales, etcétera, ambientales, por supuesto, han ido construyendo algo que nosotros llamamos sociedades del conocimiento. Estas sociedades del conocimiento se caracterizan por tener formas de organización del trabajo horizontales, a diferencia de lo que nosotros conocemos como la pirámide que actualmente funciona en muchos espacios laborales, sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Otro de los grandes cambios en la evolución que tenemos de las sociedades del conocimiento, pues es justamente buscar siempre la productividad y la competitividad de las personas,
de las organizaciones y de las sociedades. Y esta búsqueda permitió enlazar, relacionar en los ámbitos de la organización del trabajo y a través de los contenidos del trabajo, los resultados esperados en el desempeño laboral con los resultados a construir en el aprendizaje. Esto a través de los procesos de formación. ¿Por qué? Porque el trabajo va a proporcionar de manera permanente contenidos a la formación. Nosotros cada vez que tenemos una nueva actividad, tenemos que volvernos a formar, tenemos que actualizarnos. Cuando existen nuevas ocupaciones, hay nuevas carreras, nuevas currículas, hay nuevos diplomados, diferentes características. Cuando nos proponemos hacer un cambio, inmediatamente afecta a la formación y exige, por lo tanto, nuevos métodos, nuevos medios para formar, nuevas técnicas, etcétera, dependiendo de cuál sea el tipo de cambio y cuáles son las características que tiene ese cambio. Esto implica que nosotros, en las actuales sociedades del conocimiento, generemos un cambio que es fundamental, que es justamente el desarrollo del pensamiento sistémico, el desarrollo del pensamiento relacional. Una de las problemáticas que tenemos, sobre todo en América Latina, es que nos hemos quedado con un pensamiento lineal. Ese pensamiento judeocristiano que nace hace siglos atrás y que nos permitía ver el bien y el mal, la civilización y la barbarie. Actualmente eso no existe. Hay un proceso relacional entre sistemas de valores, entre sistemas orgánicos, entre sistemas políticos, entre sistemas legales. Todos esos se transforman y se relacionan entre sí. Aquí solamente estamos mostrando los sistemas que intervienen en todos los aspectos laborales, esos que se han sistematizado en normas, en reglas, que permiten que todos cumplamos con los mismos criterios de calidad. No quiere decir que todos vamos a trabajar de la misma manera y vamos a mover la mano o a pensar de manera igual. No, vamos a ser distintos, vamos a tener espacios diferentes, somos sociedades distintas, tenemos que tener una gran diversidad, la cual debemos respetar. Esos son los nuevos valores de las sociedades del conocimiento, pero desarrollar un pensamiento sistémico en donde sea la comprensión de las cosas, de los hechos, de las consecuencias, de las cosas positivas, de lo que nos limitan a hacer, esa comprensión es la que nosotros debemos desarrollar en esta nueva educación para generar nuevas capacidades en estos jóvenes del siglo XXI. Jóvenes y no tan jóvenes como nosotras, pero bueno, que seguimos teniendo sueños y seguimos buscando alternativas de generar cambios en nuestra sociedad. Y en ese sentido, vamos a ver que ser competente implica aplicar lo aprendido para lograr resultados. Una de las grandes transformaciones que da el sistema de competencia o de certificación o de cualificaciones es que evalúa la capacidad que tienen las personas a través del conocimiento de ese gran capital de aplicar lo que han aprendido para lograr resultados. Las competencias, desde el punto de vista del sector que ha creado este concepto, es la capacidad para emplear el conocimiento, la capacidad para procesar y producir, para actuar de manera efectiva y lograr un propósito. A este concepto se le asocia la noción de transferencia, lo que se describe como la capacidad para volver a emplear las competencias y los conocimientos en nuevas circunstancias no familiares.
esto ha sido la primera descripción, quizás la primera noción de lo que eran las competencias. Después han salido muchas, ¿no? La capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables con base en estándares de calidad definidos por el sector productivo. Bueno, esa es una mucho más concreta y más actualizada, quizás, más bien es más aplicada a los procesos de trabajo. ¿Ok? Y así podemos encontrar un sinnúmero de definiciones de competencia. Pero fundamentalmente diríamos que es la posesión que nosotros tenemos como persona de una serie de atributos. Y estos atributos en conjunto, de manera sistémica, de manera relacional, los vamos aportando para lograr resultados en diversas combinaciones. ¿No? No aplicamos solo el conocimiento, aplicamos el conocimiento más las habilidades, más los comportamientos, todo junto, de manera articulada, de manera relacional. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que lo que caracteriza, la mayor característica de las competencias, sean estas específicas, genéricas o transversales, o técnicas que son transferibles a otros sectores, es la transversalidad y la transferibilidad de las competencias. ¿Por qué se da esto? Porque el conocimiento también es transferible y es transversal. Podemos aplicar conocimiento en diferentes espacios, en diferentes contextos y con el objeto de lograr distintos resultados a través de la vida. Una otra característica importante de las competencias es que son para la vida y el trabajo. Algo que nos cuesta aprender y reconocer es que así como nos comportamos en casa, nos comportamos en el trabajo. Ustedes analícense ustedes mismos, evalúen cómo es su posición en el trabajo y en la vida y van a encontrar una infinidad de similitudes en cuanto a cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces, esta transferibilidad tiene que ver con que nosotros en el trabajo y en la vida utilizamos conocimientos y habilidades que pertenecen a diferentes disciplinas. Uno de los autores más interesantes desde mi punto de vista es justamente Morán. Y Edgar Morán, dice que existe no tan solo la transferibilidad, sino la transdisciplinariedad. Y que cada vez los centros de estudio tienen que ir articulando todas estas disciplinas para que sean un conjunto utilizable en la aplicación de nuestras competencias. Por ejemplo, cuando uno da clases, ustedes que son académicos, muchos de ustedes están utilizando varias disciplinas. Están utilizando la psicología, la pedagogía, por supuesto, el contenido de su trabajo específico de su disciplina, cuestiones de administración, cosas de organización del trabajo, utilizando sistemas de calidad, asegurando la calidad. Es decir, son conocimientos que vamos articulando, que pertenecen a distintas disciplinas, pero que es nuestra responsabilidad integrarlos. Y eso es uno de los logros de las competencias, que se integran los conocimientos en torno a funciones específicas que son críticas, que si no las cumplimos con los estándares acordados, entonces vamos a cambiar el resultado esperado. En la práctica, vamos a encontrar, competencias transversales y competencias técnicas. Y vamos a ver que estas competencias transversales, que nosotros le llamamos clave o transversales, pero que en América Latina en general les llaman las competencias blandas, habilidades blandas, que es un concepto
un poco más bien de la concepción norteamericana, de la teoría norteamericana en función al desarrollo organizacional, ¿no? Sobre todo de de Goleman, ¿no? Bueno, las competencias técnicas y las competencias transversales en la práctica siempre se presentan asociadas. Por eso, cuando nosotros pretendemos desarrollar competencias transversales, es decir, aprender a tomar decisiones, aprender a comunicarnos, a usar tecnología, siempre esa competencia va a ir relacionada con una competencia técnica específica de alguna disciplina o de algún proceso productivo más bien al que atiende una disciplina con valores organizacionales y sociales, con leyes, normas, normatividades y por supuesto con sistemas. Fundamentalmente sistemas de gestión, sistemas de producción, sistemas de calidad, sistemas jurídicos, sistemas de comunicación, etc. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Entonces, las competencias en estos sistemas de cualificaciones o sistemas de competencia se han organizado en 5 niveles y tienen que ver con la complejidad que esa competencia se va a expresar en el trabajo y con la autonomía que va a exigir ese trabajo. Aquí hay que aclarar una cosa. Los niveles de competencia pueden tener relación o no con las estructuras ocupacionales. El otro día eso se los comentaba, pero exactamente también tenemos que pensar que las competencias más altas, es decir, las de nivel 5, que son aquellas competencias que van a aplicar principios, técnicas, teorías, que van a desarrollar proyectos, aplicar los proyectos, gestionar los proyectos, evaluarlos, ejecutarlos, etcétera, ¿no? Esas generalmente son o de un coordinador de proyectos, o de un gerente, o de un director, o de un consultor. Un consultor que trabaja de manera autónoma, todos ellos, los que son freelance, etcétera, tienen todas esas capacidades. Tienen que administrar, tienen que vender, tienen que diseñar, tienen que ejecutar y autoevaluar su gestión, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se relacionan con las estructuras ocupacionales, a veces no es así. Les pongo un caso. Nosotros en Panamá trabajamos con el sector marítimo y había un señor que tenía un barquito creo que era como de 15 estoras, y ese barquito era para hacer procesos de turismo en el canal y él participó con nosotros en el diseño de normas de competencia para su sector. Él tenía complejidad 5 en términos de nivel de competencia y en términos educativos tenía primaria. Pero él tenía su barco, le daba mantenimiento, se sabía todas las normas para la navegación de cómo tienen que ir los turistas, los chalecos que deben usar, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los riesgos, etcétera. Manejaba el barquito, vendía sus servicios, etcétera, ¿no? Y además explicaba cuestiones turísticas de cómo el canal, por qué llueve tanto en esa zona y cómo el canal se alimenta de esas lluvias y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos niveles de competencia, vamos a ver más adelante, que dan origen a los niveles educativos, justamente porque hablan de la complejidad del trabajo y de la autonomía. La autonomía tiene que ver con cómo nosotros tomamos decisiones respetando límites. Esos límites son la cultura, los valores, los procedimientos, los sistemas de gestión que nos dicen hasta dónde podemos nosotros tomar decisiones. Ahora bien, todo el mundo toma decisiones, no importa si sean complejas o no complejas. Nosotros vamos a tomar decisiones en la vida.
Quizás una ama de casa toma la decisión de hoy cocinar pescado con puré y ensalada. No es una decisión que va a transformar el mundo. Y quizás un ministro hoy toma la decisión de ejercer los presupuestos de tal o cual manera. Los dos tienen diferentes complejidades en su toma de decisiones, pero utilizan la misma competencia. Lo que cambia y se transforma es la complejidad, no es la competencia. Por eso es que las competencias pueden desarrollarse. Bueno, les decía que todo este proceso de las competencias busca la productividad y competitividad económica y social, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo se sistematizan las competencias? En estándares o normas de competencia. ¿Quiénes son los que han promovido esto como una estrategia de desarrollo? La OCDE, o sea, la Organización Económica Internacional, la UNESCO, la Comisión Europea, los países desarrollados, la APEC, son los que han aportado esta nueva visión, sobre todo en Europa, sobre todo los países pertenecientes a la Commonwealth. Esto es un proyecto que fundamentalmente nace en Inglaterra y, por supuesto, pues en Reino Unido, Inglaterra, pero integrando a los países de Reino Unido, Irlanda, Gales, Inglaterra y me falta alguno, creo, pero bueno, y después esto ha sido manejado en Escocia, me faltaba, por cierto, en todos los países anglosajones, ¿no? Y posteriormente a todos aquellos que pertenecían a la Commonwealth y finalmente a los países con que Reino Unido ha tenido mayor relación económica, y esto fue promovido por el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Después han creado los marcos nacionales de cualificaciones como una manera de aportar en esta relación de formación-trabajo, de aportar a la calidad educativa, en donde la educación, a partir de estar basada en estándares de competencia, tenga mayor pertinencia y mayor calidad. No quiere decir que vamos a formar personas productivas que no piensen. No, para nada. Vamos a formar en valores, vamos a formar en conceptos, vamos a formar en nociones, en teorías, pero al mismo tiempo vamos a ir actualizando las nociones, las teorías, vamos a ir desarrollando nuevas teorías, ¿no? Entonces, eso buscaban estos organismos y para eso sirven estos sistemas. Por eso que amplían la capacidad productiva, amplían la capacidad de competitividad y por lo tanto dan respuesta a situaciones económicas y sociales que son necesarias en nuestros países para que las personas tengan mejor calidad de vida. Una ventaja que tiene este sistema es que existe un reconocimiento de los aprendizajes previos. También hay un impulso en la progresión académica para la educación formal y no formal e informal. Es decir, las personas no solo aprendemos en el aula, y eso está demostrado hace muchos años, aprendemos en la vida. Aprendemos mucho más. Si yo le decía una vez a mi hijo, mi nieto va a aprender más si me viene a ver a mí, porque viaja, conoce otros países, etcétera, que si va al kinder, ¿no? O a la primaria. Generalmente nos cambia la mirada, aprendemos otras culturas, otras relaciones, intercambiar, interactuar con otros es muy importante para la creación de nuevas posibilidades para nuestra sociedad. Bueno, estos sistemas se organizan a través de comités sectoriales, organismos certificadores y centros de evaluación que están regidos por un organismo central, por una instancia reguladora. Actualmente en Perú se acaba de formar una instancia que se busca que pretenda
cumplir esas funciones y va regulando paso a paso. Entonces, los comités sectoriales van generando estudios de sus propios sectores, van generando elementos para que se puedan crear las normas a través de la aplicación de una metodología nacional. Estos sistemas siempre son nacionales, no son por segmentos, son nacionales y tienen que usar una sola metodología para que todas las normas y todos los estándares sean utilizados en todas partes del país con las mismas características y criterios. Entonces, nosotros tenemos el estudio sectorial, tenemos después de él derivada la norma, de la norma se pueden derivar los programas de estudio y entonces aparecen dos formas de certificación. La primera es directamente de la norma. Si nosotros vemos la flecha roja que está debajo de la norma, vamos a ver que va directo a un programa, a un plan de evaluación. Eso significa que yo con la norma voy a hacer un plan de evaluación, que es lo que hemos estado construyendo nosotros, y con eso me van a evaluar y me van a dar una certificación, que es un reconocimiento a que yo puedo cumplir la función que describe la norma respetando todos esos criterios. Es decir, tengo desarrollada la competencia. En caso de que no la tengamos, entonces podemos pasar de la norma de competencia a un programa o de un grupo de normas de competencia. Ninguna relación en estos sistemas es biunívoca. Una norma de competencia puede tener varios programas de estudio y un grupo de normas de competencia puede tener un solo programa de estudio. Eso depende de las complejidades que vamos construyendo. Entonces, tenemos el estudio, tenemos las normas, hacemos los programas y empezamos a formar a la gente y hacemos un plan de evaluación y las competencias y se van desarrollando y evaluando en el mismo proceso. Por lo tanto, eso después implica tener una certificación que ha sido obtenida a través de un proceso educativo. Eso significa entonces que vamos a aplicar, la formación basada en competencia. La formación basada en competencia no se rige por objetivos, sino por resultados de aprendizaje. ¿Ok? Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, aquí les estoy mostrando algo que en nuestra reunión pasada comentaba Enrique. Nosotros tenemos 5 niveles de competencia, ¿no? Aquí les pongo la NOS porque son los National Occupational Standard. Lo que pasa es que nosotros trabajamos el sistema inglés y por eso tenemos esta estructura. Esta es la estructura que tiene el Marco Nacional de Cualificaciones peruano, que coincide con el Marco Nacional de Cualificaciones europeo, ¿ok? Y también con el marco inglés. Bueno, no es una casualidad. En realidad el marco inglés da origen al marco europeo y esa es la base que han tomado todos los países y después se han tomado también en América Latina. El marco australiano tiene un poco más de niveles curiosamente el marco escocés también cambia un poquito el concepto. Bueno, aquí van a ver ustedes que la importancia que tienen los marcos nacionales de cualificaciones es que organizan la educación. Es lo que yo les decía el otro día. La importancia que tiene lo que ustedes están haciendo es que van a poder participar en este tipo de procesos, ¿no? Y entonces, primero tenemos los niveles más básicos de competencia, es la gente que trabaja siempre supervisada por otros y cada vez vamos subiendo en los niveles de competencia. El nivel 4 de competencia atiende el nivel 4, 5 y 6 educativo, es decir, formación técnica superior, licenciatura. ¿Ok? El nivel 5 de competencia atiende las maestrías y los doctorados en términos de complejidad.
Perdón. Entonces, a nivel internacional, por todas estas características que yo les estoy dando, estos sistemas de certificación en realidad responden a una estrategia de desarrollo que buscan generar productos como las normas de competencia que permiten una mayor productividad o competitividad, normas o estándares, perdón, que son bienes públicos, es decir, generalmente es el Estado el que invierte en hacer normas, pero también hay las estrategias con los sectores productivos, ¿no? Pero las normas tienen que ser bienes públicos, deben estar al uso de todos los que las necesiten. Por eso yo siempre les recomiendo que vean los estándares en las bases de datos internacionales, porque están a la vista, o sea, todos los estándares están publicados. La integración con las estrategias y objetivos nacionales y sectoriales. Por eso es que nosotros hablamos de este esfuerzo de la vinculación público-privada, ¿no? Justamente se trata de que los sectores puedan participar en la construcción de los objetivos estratégicos y generar información para la generación de políticas públicas. Ustedes como arquitectos no son un sector, pero son una disciplina que interviene en varios sectores productivos y de servicios. Entonces, evidentemente, pues pueden ustedes participar en la generación de información para las políticas públicas. Bueno, sobre todo para las políticas públicas que tienen que ver con la planificación territorial, ¿no? Y con la cuestión ambiental. La movilidad del mercado laboral, es decir, permitir a las personas moverse en el mercado laboral, sobre todo cuando hay restricciones económicas, al reconocer la transversalidad y transferibilidad que tienen sus propias competencias. Es decir, si se le cierra un sector y es capaz de reconocer que puede hacer cosas en otro sector, pues puede insertarse nuevamente laboralmente, es decir, tener movilidad laboral. Por ejemplo, si nosotros tomamos a las personas que ayudan en casa, que aprenden a tender las camas, a hacer el aseo, a lavar, a usar la tecnología, la que usamos en el hogar, esas personas pueden cambiar, pueden tener un crecimiento hacia las economías de cuidado o hacia la economía del turismo. No, esa persona puede ser camarista en un hotel, puede ser camarista en la nueva tendencia del turismo a través de Airbnb, puede trabajar atendiendo ancianos en una casa de reposo, puede trabajar en una guardería con niños, etcétera, ¿no? Es decir, se amplían las posibilidades de inserción laboral y también de progresión académica al tener un reconocimiento de los aprendizajes previos. Las principales capacidades que nosotros tenemos que generar, que permiten la gestión del cambio y que permiten la calidad en el desempeño, son el aprendizaje permanente, la innovación y la adaptabilidad al cambio. Es decir, la flexibilidad. Nosotros tenemos que ser flexibles, no podemos tener miedo al cambio, tenemos que aceptar que el cambio existe con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Las cosas están cambiando permanentemente y actualmente con la tecnología, pues obviamente hay una celeridad que casi no podemos nosotros manejar, ¿no? Bueno, todo esto que yo les he comentado ha empezado a generarse en Perú más o menos aproximadamente desde el año 2012. Esto fue impulsado por una comisión multisectorial y fue un elemento que posteriormente retomó el Ministerio del Trabajo y creó una dirección específica para tal efecto.
El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, creo son los que más han participado en impulsar este tipo de desarrollo. Han sido apoyados por diferentes entes, perdón, el Ministerio de Vivienda también fue apoyado por la GIS, por la agencia alemana, y ha desarrollado varios estándares de competencia para el sector construcción. Y el sector turismo ha tomado el sistema de competencia como una posibilidad de certificación para el turismo seguro. El turismo seguro, por supuesto, es un concepto que va mucho más allá de tener competencias certificadas. Tiene que ver también con tecnología, tiene que ver también con seguridad en términos de protección a los bienes y servicios y protección a los turistas, pero sobre todo tiene que ver con el desarrollo de capacidades para la organización del trabajo en el ámbito del turismo, para ampliar la tecnología, pero además también para desarrollar competencias que permitan garantizar la seguridad y suspender la cantidad de accidentes que estaban desarrollándose, por lo menos en los años antes de la pandemia, ¿no? En 2018, 2017, por ahí, ¿no? Que hubieron varios accidentes graves. Bueno, las últimas actividades se han hecho con SECO, que es el organismo suizo, con uno de los organismos suizos, que es del gobierno, con Suidconta, que también es un organismo suizo, pero más bien del sector privado, con el Banco Mundial y, por supuesto, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde yo he estado como parte del equipo y he trabajado con ustedes. ¿Cuál es otra de las cosas importantes que tiene este proceso? Es que pertenece Perú a la PEC y el sector turismo ha desarrollado una amplia gama de estándares de competencia que han sido validados en Taiwán, en Vietnam, en Taipei, y es un grupo que dirige Australia y de América Latina está Perú encabezando el grupo con Colombia, Chile, México y me parece que estaba insertándose Ecuador en este proceso, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no es una cosa nueva en Perú, ya tiene varios años, han habido muchísimos esfuerzos, pero no se había formado una masa crítica que pudiera llevar a cabo de manera homogénica y de manera sistémica el desarrollo del proceso. Por eso es que el CINEACE, que es la entidad de calidad educativa con la cual ustedes han tenido más contacto, ha dejado de cumplir la función porque no le correspondía tener el sistema y por lo tanto ha retomado sus funciones de análisis de la calidad educativa en los programas educativos y se está buscando una sola metodología que de hecho nosotros en el BID escribimos una guía que les pasé, pero les voy a volver a pasar a ustedes y eso ha permitido avanzar. Ahora, en el la experiencia del colegio tampoco es una experiencia de este año. En realidad, el colegio empezó en el 2014 justamente con CINEACE, que convocó a todos los colegios profesionales, porque ahí hubo la primera conflicto en términos de conceptualización. La certificación de competencias no certifica profesiones, porque las profesiones las certifican
los colegios o la certifican. Bueno, no, la profesión genera un título y la certificación de competencias es certificar las capacidades que las personas desarrollan en torno a funciones productivas. Por eso es que se elaboran los mapas funcionales. Los mapas funcionales describen funciones productivas, no describen disciplinas, no pueden, ¿no? Porque eso sería encasillar la disciplina y no es real. Una disciplina como ustedes, por ejemplo, tiene un ámbito muy amplio de gestión, ¿no? Y de inserción laboral. Pero bueno, estos esfuerzos pues generaron y capacitaron personas. 12 evaluadores ya tenían. Algunos de ellos me parece que están ahora nuevamente en posibilidades de integrarse a este proceso, ¿no? Bueno, estos mapas funcionan. Lo primero que se hace cuando uno va a elaborar normas es hacer mapas funcionales. Los mapas funcionales son una herramienta, más bien son la aplicación de una herramienta que se llama análisis funcional y que lo que busca es describir el trabajo en términos de funciones y establecer las relaciones que tienen estas funciones entre sí, ¿no? Cuando nosotros analizamos estas funciones, tomamos la decisión y si somos capaces de establecer relaciones entre ellas, podemos tomar la decisión de elaborar entonces sí un estándar de competencia. Eso fue lo que inicialmente empezó a desarrollar el colegio y ha generado una serie de estándares de competencia y de versiones del mapa. Nosotros justamente en el caso piloto empezamos a trabajar los antecedentes, es decir, no empezamos de cero, recuperamos los antecedentes que ya había trabajado el colegio, porque el caso piloto nace por una gran demanda que tiene el colegio por parte de el Ministerio de Vivienda. ¿Ok? Y también hubo un interés por parte de ese plan. Eso obviamente los mismos integrantes del colegio pueden comentárselos ampliamente. Nosotros estuvimos asistiendo a algunas de las reuniones y nos pareció muy importante que esto se viera, ¿no? Entonces el colegio va desarrollando estas capacidades, ¿no? Bueno, por eso el caso piloto, les decía, es una gran posibilidad de apoyar el desarrollo de la evaluación y la certificación de competencia, en primer lugar para los afiliados del colegio, pero también para el capital humano de instancias públicas o instancias privadas o para otros segmentos, ¿no? Los colegios de economistas, no sé, ¿no? En los colegios de ingenieros, ustedes pueden trabajar con todos ellos y aportarles la certificación en normas transversales o incluso en gestión de proyectos, etcétera, ¿no? Y generar espacios de desarrollo de competencia. Es decir, el colegio puede generar un área de diseño de programas basados en competencias que tengan intereses las propias empresas de certificar personas y desarrollar ciertas competencias, ¿no? Y también ustedes buscaban atender la demanda del sector público de profesionales certificados para justamente solucionar las necesidades de planeación territorial del país y también les han pedido apoyo para que ustedes capaciten al personal de los municipios, de las instancias locales o regionales que tienen que ver con esta función, ¿no? Yo no he dejado que pongan esa actividad en ninguna norma porque no es una actividad de los planificadores. Esa es una actividad de mucha gente que se dedica a la capacitación y que puede capacitarlos. Ahora, si ustedes quieren, como planificadores,
además ser consultores y dar capacitación, fantástico, pero no es una función específica del planificador territorial enseñar, ¿no? A no ser que le guste, por supuesto, y que pueda también generar ingresos a partir de esa actividad. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados que hemos tenido en este proyecto piloto? Hemos revisado el mapa, hemos elaborado 8 estándares de competencias técnicos y hemos logrado la transferencia de 8 estándares de competencias transversales que son certificables y que se pueden ir agrupando con otros técnicos para hacer certificaciones, ¿no? Esos ya están en Perú, los tiene la propiedad del sector agropecuario, pero ya están en la página del Ministerio del Trabajo. También se hizo una primera versión de un perfil ocupacional de planificador territorial, que yo se las voy a entregar porque aunque es una primera versión, me parece que es interesante que ustedes puedan seguirla trabajando. Bueno, ahora vemos que hay un centro de evaluación de competencias por crearse próximamente y que van a ser acreditados por este organismo certificador mexicano. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las normas de competencias técnicas o específicas que hemos sacado? Bueno, tienen que ver con las funciones críticas, que son diagnosticar las características y factores que inciden en el entorno urbano rural, definir formas de participación de las partes interesadas en la planeación territorial, proponer escenarios para el desarrollo territorial, elaborar el plan de desarrollo territorial, liderar la comunicación en los equipos del diseño, gestionar proyectos territoriales, identificar y evaluar los factores significativos que influyen en las soluciones del diseño de proyectos de construcción en un ámbito BIM, y evaluar, integrar y controlar la información y documentos del proyecto de construcción en un entorno BIM. Quiero decirles que esta última, no todas las normas van a ser trabajadas ahora en el proceso de conformación del centro de evaluación, pero quiero decirles que la última norma, evaluar, integrar y controlar la información y documentos del proyecto, es una norma que se trabajó con el ingeniero Ibáñez. Él diseñó el plan de evaluación y especificó cuáles eran los instrumentos que había que desarrollar. Por lo tanto, creo que sería muy interesante que si él va a estar trabajando con el centro de evaluación ahora que se están formando, pudiera seguir trabajando con esa norma para certificarse. Bueno, también tenemos las competencias transversales, que es trabajar eficazmente en equipo, tomar decisiones informadas, verificar el cumplimiento del sistema de calidad, implementar sistemas de aseguramiento de calidad, asignar el trabajo a los miembros del equipo, comunicación efectiva en el ámbito de trabajo, supervisar el trabajo de otros, solucionar problemas en diferentes contextos de trabajo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si estos son comportamientos. No, son competencias que implican métodos. Por eso están estandarizadas. Trabajar eficazmente en equipo implica un método. Solucionar problemas implica métodos. Y así asignar el trabajo a los miembros del equipo también. Hay métodos de trabajo que nos permiten hacer eso. Y eso es lo que nos va indicando el estándar o norma de competencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de futuras certificaciones que van a tener. Cada estándar es certificable de manera independiente o pueden certificar de manera conjunta varios estándares, ¿no? O pueden certificar todo un perfil, como es el perfil ocupacional del planificador, ¿ok? O sea, hay varias alternativas. Lo mínimo certificable es una norma.
o un estándar de competencia. ¿Ok? Eso es lo mínimo certificable. Y además las certificaciones se pueden ir guardando. Eso va a depender de las políticas del centro de evaluación. Y una persona puede certificar en un mes una norma, en otro mes otro estándar, etcétera, y finalmente lograr un certificado mucho más amplio porque el centro de evaluación puede guardarles esas certificaciones. Eso va a depender de las políticas de gestión. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se aplican las normas de competencia en todos estos niveles? Las estructuras de calificaciones responden a normas genéricas, a funciones genéricas y a funciones técnicas. Lo que nosotros llamamos funciones técnicas son lo que también se llaman funciones específicas o competencias específicas. ¿Ok? Y las competencias genéricas son todas aquellas que son transversales, que son clave, que pueden tener diferentes espacios de vida y de trabajo. ¿Ok? Bueno, ¿en dónde usamos las unidades de competencia o estándares de competencia? En la formación y el desarrollo, en la gestión del capital humano, tanto para gestionar el capital humano, capacitarlo, organizarlo, etcétera, como para evaluar el desempeño. Y también en la elaboración de descriptivos de puesto, en el reclutamiento y selección de personal y en la definición de estructuras salariales. Esto implica la articulación de sistemas de calidad de procesos y productos con este sistema de calidad en el desempeño. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a usar las normas de competencia para evaluar diferentes tipos de acciones, pero también para formar competencia. Este es un ejemplo peruano, la calificación de supervisión, que tiene 12 módulos y tiene acá, este es el ejemplo de un módulo que es planear actividades de trabajo y estos son los resultados de aprendizaje que ese módulo tiene. La educación basada en competencias modular y otra de las características que van a ver ustedes es que la evaluación basada en competencia, así como la que ustedes van a hacer, con la que van a vivir y en general la evaluación, no evalúa el conocimiento, evalúa la capacidad de aplicar el conocimiento en el hacer. Eso es lo importante. Y otra cosa que es importante es que la evaluación no debe ser más allá de lo que dice el estándar o lo que dice el resultado de aprendizaje o menos. Tiene que ser exactamente. Por eso hay tanta verificación de calidad, tanta verificación de aseguramiento de la calidad, ¿no? Por eso existen los verificadores y los evaluadores, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, la que cumple el papel de verificador de estos procesos es Alicia, porque ella está certificada en Inglaterra para hacer ese trabajo. ¿No? Y siempre ha sido nuestra verificadora interna. Bueno, en general, estos cambios que ustedes ven, que van desde cómo va la gestión del siglo XXI, y la existencia de las sociedades del conocimiento y estas nuevas formas de trabajar, de vinculación público-privada y de sistematizar el trabajo en estándares de competencia que describan las mejores prácticas, eso es muy importante, pues van a generar espacios nuevos de trabajo, espacios nuevos de gestión, formas distintas de ver la realidad, etcétera, etcétera. Ese es el reto que ustedes se han puesto. Por lo pronto, el colegio invita a participar en la certificación como evaluador y como candidatos a la certificación posteriormente.
para evaluadores de competencia y específicamente planificadores territoriales, ustedes cuentan también con el perfil del evaluador y con la norma de competencia específica para ello, ¿no? Pero otra cosa que el colegio debe generar para lograr esta masificación es un sistema de difusión. Es muy importante que el centro tenga un sistema de difusión, un sistema de gestión claro y preciso y que vayan ustedes desarrollando las estrategias para avanzar cada vez más en este proceso. Están haciendo algo importantísimo, participando en el desarrollo de su país, apoyando a las nuevas generaciones y haciendo cada vez más grande este país hermoso con que cuentan. Muchas gracias por a nosotros invitado a trabajar con ustedes, como les dije al principio. Siempre estaremos a sus órdenes. Gracias.